¿Alguna vez te has cuestionado sobre los orígenes del mal? Hoy desvelaré el misterio tras la caída de Satanás, una historia que desafía nuestra percepción del bien y el mal. Este relato no es meramente antiguo, es una revelación que tiene el potencial de transformar tu visión del mundo espiritual y el poder de nuestras decisiones. Acompáñame en este viaje para descubrir los secretos velados desde los albores de la creación del universo. El origen del primer deseo maligno de Satanás se remonta a su propia rebeldía contra Dios. Según la narrativa bíblica y teológica, Satanás fue creado originalmente como un ángel por Dios, junto con todos los demás ángeles, mediante el ministerio de su Hijo, Jesucristo. La Biblia afirma que todas las cosas fueron creadas por Dios a través de Jesús, según se menciona en Juan 1:3, donde dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Siendo Dios absolutamente santo, no puede estar directamente asociado con la creación del mal. Por lo tanto, se infiere tanto desde la razón como desde la enseñanza bíblica que todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad. Cada ángel es una creación directa de Dios. Sin embargo, cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo la ira divina hacia sí mismo, sino que también persuadió a un número de ángeles para unirse a su rebelión contra Dios. Se estima que 1/3 de los ángeles siguieron a Satanás en esta rebelión, convirtiéndose en seres malignos y hostiles, no solo hacia Dios, sino también hacia sus planes y la humanidad que Él creó. Pasajes bíblicos, como Ezequiel 28, 12-19, e Isaías 14, 12-17, son citados frecuentemente en relación con el estado original de Satanás y su caída. En Isaías 14, 12-17 se describe la caída de Satanás bajo la metáfora de lucero del alba, o Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Estos pasajes reflejan la soberbia y el deseo de Satanás de exaltarse sobre Dios, lo que resultó en su caída y posterior enemistad con Dios, sus planes y la humanidad. Su rebelión marcó su transformación de un ángel de luz a un ser maligno y hostil. Satanás, en su estado original, parece haber disfrutado de los más altos niveles de poder y prestigio que jamás se hayan otorgado a una criatura. En primer lugar, su naturaleza misma era la de un querubín, una clase de seres angelicales que probablemente ocupan un rango supremo y distinguido en la jerarquía celestial. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, se hace referencia a él como el querubín ungido que cubre. Este pasaje sugiere que él tenía una posición privilegiada entre los seres celestiales, como un protector y guardián designado por Dios. Además, en el versículo 12 del mismo capítulo, se dirige al rey de Tiro y se le dice: «Así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura». Estas descripciones revelan la exquisita perfección y excelencia de Satanás, quien se encontraba dotado de una sabiduría superior y una belleza que superaba a la de cualquier otra criatura viviente. El lenguaje simbólico de estos versículos destaca su posición suprema en inteligencia y atractivo físico entre todas las criaturas. Además de su naturaleza como querubín ungido, la posición de Satanás parecía abarcar más que simplemente ser un líder entre los ángeles. Se le atribuye también el título de querubín protector. Esta referencia podría insinuar que su papel no solo era de liderazgo, sino también de guardián y defensor de la majestad y la santidad de Dios. Su papel como protector y anunciador de la gloria divina, según se sugiere, le confería una posición singular y privilegiada entre los seres celestiales. Sin embargo, a pesar de su posición elevada y su belleza incomparable, la soberbia y el deseo de exaltarse sobre Dios corrompieron su corazón.
La rebelión de Satanás contra Dios marcó el inicio de su caída, llevándolo a desafiar la soberanía divina y a separarse de la voluntad y el propósito de Dios, lo que resultó en su posterior caída y transformación en un ser maligno y hostil. En tercer lugar, se sugiere que él estuvo en la misma presencia de Dios, ya que se menciona que caminaba entre las piedras de fuego. El pasaje en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 16, describe cómo estaba en el Edén, el jardín de Dios, cubierto con piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, berilo, ónix, jaspe, lapislázuli, turquesa, esmeralda y oro. Estos versículos continúan enfatizando su posición como el querubín ungido que cubre y protege, ubicado en el santo monte de Dios, quien caminaba entre las piedras de fuego que simbolizan joyas resplandecientes. Esta descripción evoca la idea de que él no solo estaba presente en la presencia directa de Dios, sino que también estaba rodeado de la gloria divina y la magnificencia celestial. Se le atribuye una belleza y perfección que lo destacaban como impecable desde su creación inicial. Sin embargo, a pesar de su esplendor y perfección inicial, la iniquidad fue hallada en él debido a la abundancia de su comercio y su orgullo, lo que llevó a su caída y expulsión del monte de Dios. En cuarto lugar, se enfatiza su perfección en todos los aspectos, tanto personales como morales. Satanás era descrito como el sello de perfección y perfecto en belleza. Se destacaba su impecabilidad en sus caminos desde el momento de su creación hasta que la iniquidad se manifestó en él. Este ángel poseía una combinación extraordinaria de sabiduría y hermosura, lo que lo hacía especialmente atractivo entre todos los seres creados por Dios. Esta descripción subraya su posición preeminente entre los seres celestiales. El pasaje también hace referencia al lugar donde residía este ángel, el Monte Santo de Dios, indicando su proximidad a la gloria visible de Dios y su morada. Se destaca su cercanía con el Señor al caminar entre las piedras de fuego, lo que sugiere su acceso cercano a la presencia divina. A pesar de todos estos aspectos gloriosos, el origen de la perversión en este ángel sigue siendo un misterio. La Biblia simplemente menciona que la iniquidad fue encontrada en él, lo que marcó su caída y su transformación de un ser celestial perfecto a un ser maligno y adversario de Dios y la humanidad. La clave para entender lo que ocurrió en la mente de Satanás se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, donde se dice: Tu corazón se enorgullece por causa de tu belleza, corrompe tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te lancé por tierra, te expuse ante los reyes para que te contemplen. Estas palabras revelan la naturaleza del pecado de Satanás. Su corazón se llenó de orgullo debido a la exquisita belleza que Dios le concedió. Su sabiduría se corrompió por el esplendor y la magnificencia que poseía. Este orgullo y su obsesión consigo mismo fueron la base de su caída. Meditando sobre la belleza que Dios le otorgó, Satanás quedó cautivado por su propio ser y se consumió por el orgullo. Esta autosatisfacción y la elevación de sí mismo por encima de todo y todos, incluso por encima de Dios, fueron los elementos que desencadenaron su rebelión y su caída. En otro pasaje, en Lucas 10:18, Jesús menciona: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Este contexto se refiere al regreso de los 70 discípulos que Jesús había enviado a predicar y preparar su camino hacia Jerusalén. Cuando los discípulos volvieron, se maravillaron al descubrir que incluso los demonios se sometían a ellos en nombre de Jesús. Lucas 10:17-18. Estaban emocionados y le dijeron a Jesús: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». La respuesta de Jesús al mencionar que vio a Satanás caer del cielo como un rayo fue una advertencia contra el orgullo. Jesús parecía estar señalando que, aunque los discípulos se regocijaban porque incluso los demonios estaban sujetos a ellos, debían tener cuidado con el orgullo. Jesús quería que entendieran que el orgullo es el pecado fundamental que puede dar lugar a otros pecados y conflictos. Estos pasajes bíblicos nos revelan que el orgullo y la exaltación personal fueron las raíces del pecado de Satanás, y Jesús, al referirse a su caída,
advierte sobre los peligros del orgullo, subrayando que es el origen de muchos otros pecados. La lección es clara. El orgullo puede ser la fuente de desviaciones morales y espirituales, y es esencial mantenerse humilde y centrado en Dios para evitar caer en la misma trampa que llevó a la caída de Satanás, quien fue apartado de su posición original en el cielo por exaltarse a sí mismo. Lucifer no solo sucumbió a su propio orgullo, sino que también atrajo a otros ángeles hacia su causa maligna. En Ezequiel 28, 18, 19 se describe su pecado. Profanaste tus santuarios por la multitud de tus pecados, por la injusticia de tu comercio. Por eso te he echado del monte de Dios y te he exterminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. El término comercio e injusticia podría referirse a cómo llevó a un gran número de ángeles a su rebelión y alejamiento del camino que Dios había marcado para ellos. Este acto de seducción y desviación de otros ángeles se considera una transgresión masiva que profanó su hábitat celestial. Como consecuencia de su pecado, Lucifer fue expulsado de su posición cercana al trono de Dios y del Monte Santo. Este castigo por su arrogancia y violencia incluyó su destierro de la compañía divina, siendo arrojado a la tierra según se describe en la Biblia. La rebelión flagrante de Satanás y su consiguiente expulsión de la presencia de Dios constituyeron su mayor castigo. La Escritura también habla sobre el destino final de Satanás, quien junto con sus ángeles rebeldes enfrentará un juicio eterno. En Mateo 25:41, Jesús menciona: Entonces dirá a los que estén a su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta referencia al fuego eterno simboliza el destino final del maligno y sus seguidores, un castigo eterno por su rebelión contra Dios. La caída de Satanás, un ángel originalmente creado como Lucifer, constituyó un episodio trascendental que marcó la separación y rebelión contra Dios. Aunque su destino último se considera sellado, su influencia y dominio perduran sobre la humanidad hasta el juicio final, cuando será condenado al lago de fuego. El pecado fundamental que desencadenó la caída de Satanás parece arraigarse en el orgullo desmedido, una arrogancia que lo llevó a su condenación, tal como se revela en Ezequiel 28:17. Este pasaje alude a su corazón envanecido por su propia belleza y esplendor, lo que corrompió su sabiduría y finalmente resultó en su expulsión de la gracia divina. El libro de Isaías también ilustra la soberbia de Satanás manifestada en una rebelión decidida. En los versículos 13 y 14 se enfatizan 5 afirmaciones de «yo haré», que reflejan la autoafirmación y la rebelión del adversario. Estas declaraciones parecen retrotraerse a sus aspiraciones iniciales antes de su destierro de la presencia divina. Lucifer anhelaba sobrepasar la esfera en la que fue creado, desafiando la benevolencia del Altísimo. Las 5 declaraciones enfatizan su deseo de igualarse a Dios. Yo subiré al cielo, lo cual insinúa su anhelo de residir en el lugar de la morada divina. Yo exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, indicando su deseo de gobernar sobre los ángeles. Yo me sentaré en el monte de la asamblea, manifestando su deseo de influir sobre los asuntos terrenales. Yo subiré por encima de las alturas de las nubes, representando su búsqueda de una gloria aún mayor. Y finalmente, yo me haré semejante al Altísimo, el pináculo de su rebelión al anhelar ser igual a Dios. Es fundamental destacar que Satanás no buscaba ser diferente a Dios, sino equiparar su poder y autoridad. Su anhelo era usurpar la autoridad divina en lugar de someterse a ella. Sin embargo, la imposibilidad de equipararse a Dios condujo a su caída. Dios no compartirá su gloria o posición con nadie, ya que es incomparable y único en su ser. La rebelión y el orgullo desmedido de Satanás sirven como recordatorio de los peligros inherentes a la autosuficiencia y la soberbia. Estos eventos bíblicos ilustran la importancia crucial de la humildad y la sumisión a la voluntad divina.
también resaltan cómo el deseo de equipararse o superar a Dios condujo a la caída del ser celestial más exaltado, enfatizando la necesidad de reconocer la grandeza de Dios y la limitación inherente a cualquier ser creado. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más videos como estos. Ahora sí, continuemos. Satanás, una vez un querubín exaltado, aspiraba a equipararse a Dios principalmente en términos de autoridad y control. Su ambición llevó a la rebelión con la intención de reemplazar a Dios, pero su destino fue el de convertirse en un impostor, no un verdadero sustituto. Con la rebeldía vino un cambio radical en su personalidad. Toda la santidad que derivaba de su Creador se perdió y la corrupción tomó su lugar. Isaías, en varios pasajes, como el capítulo 42:8, enfatiza la unicidad y la exclusividad de Dios. Yo soy el Señor, este es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos tallados. También en el capítulo 43:10 y 45:5-6 se destaca la singularidad de Dios como el único ser supremo. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que sepáis y creáis en mí y comprendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro fuera de mí. No hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no me conoces. Estos pasajes subrayan la exclusividad absoluta de la deidad y la imposibilidad de que haya otro ser igual o comparable a Dios. Isaías 45:21-33 presenta una defensa contundente de la singularidad de Dios, desafiando a cualquier otro ser o entidad a presentar evidencias de divinidad o poder semejantes a los suyos. El énfasis en que ningún otro Dios es justo y salvador excepto Él subraya la supremacía exclusiva de la divinidad de Dios. Estos pasajes bíblicos de Isaías resaltan la firme declaración de que Dios es único y no compartirá su gloria con ningún otro. La rebelión de Satanás, al pretender ser igual a Dios, fue una empresa imposible y un acto de desafío a la soberanía absoluta de Dios. La revelación en estos versículos enfatiza la singularidad de la divinidad, siendo Dios el único digno de adoración y alabanza, y no habiendo ni habrá otro ser igual o comparable a Él. El pecado de Satanás se considera particularmente atroz por varias razones fundamentales que resaltan su magnitud y su impacto en la esfera divina y terrenal. Primero, su rebelión marcó un inicio sin precedentes, siendo el primer acto de rebeldía contra el Santísimo Dios. No existía un precedente de desafío directo a la autoridad divina hasta ese momento. En segundo lugar, cuando fue creado, Lucifer era un ser bello y perfecto, careciendo de defectos o carencias. Su caída resultó aún más impactante debido a su perfección original. En tercer lugar, su elevado nivel de sabiduría y entendimiento, que arrojaba luz sobre la gloria y bondad de Dios, hizo aún más cuestionable su decisión de rebelarse contra aquel a quien conocía tan íntimamente. Además, Lucifer disfrutaba de una posición elevada y le fue confiado un servicio importante por Dios, lo que acentuó la gravedad de su traición. Por último, su perfección y santidad le permitían disfrutar de una comunión íntima con Dios, lo que hace su rebelión aún más desconcertante. De Lucifer, la estrella de la mañana, hijo del alba que una vez brillaba con la luz santa de Dios, surgió Satanás, el adversario, opuesto a todo lo que Dios representa. A pesar de ser expulsado de su posición exaltada, retuvo parte de su dignidad y poder. Se afirma que incluso el arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar un juicio difamatorio en su contra. El juicio de Dios vendrá con justicia moral contra un pecado tan colosal. Se profetiza que será arrojado al Seol, a los recovecos más profundos de la fosa, junto con aquellos que lo siguen. Isaías 14:15 y 24:21-22 delinean la eventualidad de un castigo para el ejército celestial caído y los líderes terrenales, quienes serán encarcelados y visitados con castigo después de un periodo prolongado. Estas profecías sugieren que, aunque Satanás ha caído y su destino final está sellado, se anticipa un juicio divino que llegará en su momento adecuado, demostrando la justicia de Dios contra la rebelión y la maldad.
El momento exacto de la caída de Satanás no se revela claramente en las Escrituras, pero podemos inferir límites de tiempo a partir de evidencias bíblicas. Si consideramos que los ángeles formaban parte de la creación descrita en Génesis 1:1, entonces su caída habría ocurrido después de este punto. En Génesis 1:31 se menciona que Dios vio todo lo que había hecho y lo consideró muy bueno, lo que indica que la creación estaba completa y en un estado perfecto al final del sexto día. Sin embargo, es plausible pensar que los ángeles podrían haber existido antes de la creación específica de los cielos y la tierra. Según Job 38:7, se hace referencia a la presencia de los ángeles cuando Dios estableció los fundamentos de la tierra. Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Este pasaje describe un momento de regocijo celestial entre los ángeles, en el momento en que Dios establecía los cimientos de la creación. Por lo tanto, podemos deducir que la caída de Satanás y sus ángeles ocurrió en algún momento posterior a la creación original de los cielos y la tierra, que se consideraba muy buena, según el relato de Génesis. Esta caída probablemente sucedió después de aquellos momentos en los que los ángeles se regocijaron con Dios durante la creación, pero el momento exacto no está claramente especificado en las Escrituras. Por lo tanto, podemos deducir que la caída de Satanás y sus ángeles ocurrió en algún momento posterior a la creación original de los cielos y la tierra, que se consideraba muy buena, según el relato de Génesis. Esta caída probablemente sucedió después de aquellos momentos en los que los ángeles se regocijaron con Dios durante la creación. Pero el momento exacto no está claramente especificado en las Escrituras. Ciertamente cayó antes de Génesis capítulo 3, donde se registra la tentación de Adán y Eva. Cayó antes del hombre, pero si fue antes o después de la creación del hombre, es desconocido. La caída de Satanás con los ángeles. La Biblia deja claro que Satanás tiene ángeles que obedecen sus órdenes y luchan por sus causas, como en Mateo capítulo 2, 12 versículos 24 a 26. Pero los fariseos, al oír esto, dijeron: «Este hombre expulsa demonios solo con la ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios, conociendo sus pensamientos». Jesús les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo está en ruinas, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás expulsa a Satanás, es decir, a sus demonios, está dividido y desunido, ¿cómo entonces su reino subsistirá?». Mateo capítulo 25 versículo 41. «Entonces dirá a los que estén a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para él y sus ángeles demonios». Apocalipsis capítulo 12 versículo 7. «Y hubo guerra en el cielo. Miguel, él y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon en su rebelión inicial contra Dios. Satanás solicitó su apoyo». La frase «la iniquidad de tu comercio» podría referirse a Satanás vendiendo su causa, rebelde a otros ángeles, lo que encaja en su plan de gobernar sobre los ángeles en Isaías capítulo 14 versículo 13. Después de haber seducido a estos ángeles, no había vuelta atrás para ellos. Estaban condenados a una vida de degradación moral. Ciertamente la caída de Satanás ocurrió antes del relato registrado en Génesis capítulo 3, donde se presenta la tentación de Adán y Eva. Esta caída preexistió al momento en que el hombre fue creado. Sin embargo, si fue antes o después de la creación del hombre, no se especifica claramente en las Escrituras. La Biblia establece que Satanás tiene ángeles que obedecen sus órdenes y luchan por sus causas, como se menciona en varios pasajes. En Mateo 12, 24, 26, Jesús refiere a la división en el reino de Satanás, indicando que si expulsa a sus propios demonios, su reino está dividido y no subsistirá. También en Mateo 25, 41 se alude al fuego eterno preparado no solo para Satanás, sino también para sus ángeles demonios. El libro de Apocalipsis 12, 7 presenta una narrativa que describe una guerra celestial entre Miguel, el arcángel, y sus ángeles contra el dragón, representando a Satanás y sus seguidores.
Esta referencia insinúa una rebelión inicial encabezada por Satanás, quien buscó el apoyo de otros ángeles en su causa rebelde. La expresión «la iniquidad de tu comercio» sugiere la posibilidad de que Satanás haya persuadido a otros ángeles para que respaldaran su rebelión, generando un conflicto celestial. En Apocalipsis 12:4 se hace mención de que la cola del dragón arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, simbolizando posiblemente la influencia de Satanás que llevó consigo a una porción de los ángeles en su rebelión. La existencia del pecado en el universo se considera como consecuencia directa de la caída de Satanás y sus ángeles, lo que ha impactado tanto a los ángeles como a toda la humanidad. A menudo surge la interrogante sobre por qué un Dios bueno y poderoso permitiría esta caída que introdujo el pecado al universo. Es crucial recordar que la Biblia, al tiempo que registra el inicio del mal, presenta a Dios como santo, justo y perfecto en todos sus caminos. Dios no fomenta ni perpetúa el pecado, sino que lo considera extremadamente perverso y sujeto a juicio, tal como se menciona en Santiago 1:13. La tentación, según se declara en la Biblia, no proviene de Dios, sino de nuestras propias debilidades y la influencia del mal en el mundo. Al mismo tiempo, la Biblia presenta a Dios como omnipotente y soberano, con un control absoluto sobre todo, sin tener rivales. En Isaías 41:4 se establece: ¿Quién ha hecho y realizado esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero, y con los últimos yo mismo. Esta declaración enfatiza la autoridad y la preeminencia de Dios sobre toda la existencia. En Isaías 43:13 se afirma: Antes de que existiera el día, yo soy, y no hay quien pueda librar de mi mano. Actúo, ¿quién lo impedirá? Esto reafirma la idea de que Dios es eterno, soberano, y que su voluntad no puede ser frustrada por ninguna fuerza o entidad, ya que Él es el único ser supremo y omnipotente, que gobierna sobre todas las cosas desde el principio hasta el fin. En el contexto de la teología cristiana, se sostiene la creencia de que Dios, como ser supremo y soberano, finalmente juzgará a aquellos que han desafiado su autoridad y se han apartado de su camino. Según las Escrituras, se describe un destino eterno para los malhechores, una condena que implica la separación definitiva de la presencia divina y una sentencia en el lago de fuego y azufre. El relato bíblico, específicamente en Apocalipsis 20:10-15, describe este juicio final, donde aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Se plantea que este lago simboliza la eliminación total y eterna del pecado del universo, marcando la culminación de la justicia divina y la separación absoluta de Dios para aquellos que eligieron el camino de la rebelión y el engaño. Satanás, retratado como un querubín ungido y una de las más altas jerarquías angelicales en la presencia divina, desempeñó un papel primordial en el reino celestial. Antes de su caída, él lideraba el coro angelical en adoración a Dios. Sin embargo, a pesar de su posición privilegiada, se le concedió el libre albedrío para elegir entre seguir sirviendo a Dios o rebelarse contra él. La elección de Satanás de desafiar la autoridad divina y buscar su propio dominio llevó a su expulsión del cielo por la gracia de Dios. Se considera que su rebelión y arrogancia serán juzgadas y castigadas eternamente en el lago de fuego y azufre como consecuencia de sus acciones. El concepto del infierno, entendido como el destino final de Satanás y los ángeles que se unieron a su rebelión, se extiende a aquellos que eligen seguir el camino de la oposición a Dios. Se destaca que el infierno no es un lugar inicialmente creado para la humanidad, sino para aquellos que, al igual que Satanás, rechazan la salvación y el camino de redención ofrecidos por Dios a través de Cristo. Es fundamental comprender que Satanás, aunque poderoso, no es un ser equivalente a Dios en términos de omnipotencia, omnisciencia u otras cualidades divinas. Es una entidad creada con limitaciones, cuya caída se originó en el orgullo que lo llevó a desafiar la autoridad de Dios. El relato de la caída de Satanás no solo es un relato histórico, sino que también sirve como una advertencia y lección espiritual.
revela cómo el orgullo puede conducir a la destrucción y la separación de la gracia divina. Al comprender la historia de Satanás, se subraya la importancia de evitar el orgullo y cultivar una humildad que permita mantener una relación armoniosa con Dios. En última instancia, la destrucción final de Satanás es considerada el resultado inevitable de su propio orgullo, arrogancia y rebelión persistente contra la soberanía divina. Este tema es uno de los mayores misterios en la historia espiritual, y aunque se ha revelado parte de su historia, sigue siendo una pequeña faceta de la complejidad y la profundidad de las verdades espirituales implicadas. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video. Y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.